¿sí? Vamos a tener capacitores en serie y capacitores en paralelo. Paralelo. Entonces, ¿cómo se comportan los capacitores primero en serie, ¿verdad? La situación de serie. Ok, capacitores en serie. Los capacitores en serie, bueno, pues van a estar conectados así. ¿Sí? Este pues va a ser C1 y este C2. C1 y C2. Entonces, la capacitancia total, aquí viene lo bueno. En serie es la suma de los, es el inverso de la suma de los inversos, como en las resistencias en paralelo. Aquí se invirtió la situación, ¿ya ven? Sí. La fórmula esa fea se va a aplicar en serie, ¿sí? Y en paralelo, vamos a tener aquí el capacitor C1 y de este lado el capacitor C2. Entonces, entre el punto A y el punto B, pues va a haber cierta capacidad. En este caso, aquí la capacitancia total es más fácil. Es C1 más C2. Entonces, en el caso de los capacitores en serie, disminuye el valor de la capacitancia. Disminuye el valor. Y en paralelo, aumenta el valor. ¿Ok? Entonces, esas son las características básicas de las conexiones de capacitores, ¿verdad? ¿En qué se emplean los capacitores en serie? Bueno, en el caso de disminuir el valor, bueno, también podemos emplearlos para el caso de los capacitores electrolíticos. Los capacitores electrolíticos pues están polarizados. Entonces, al estar polarizados, perdón, aquí es al revés, el negativo, voy a borrarlo. Aquí el negativo envuelve al positivo, ¿ok? Aquí así es, ¿no? Entonces, al estar polarizados, pues trabajan en corriente directa. Si los unimos, entonces unimos así los capacitores, podemos unirlos así por los positivos y de esa manera eliminamos la polarización y queda un capacitor no polarizado. ¿Para qué se emplean los capacitores no polarizados? ¿En qué lo podrían aplicar? ¿Podría ser en audio? Podría ser en audio, principalmente por decir algo, bueno, una de las aplicaciones de los capacitores, por ejemplo, en equipo de audio, aquí lo voy a poner, es que tú aquí tienes tu amplificador, ¿no? El amplificador, ¿no? Entonces, es muy común que aquí tengas un capacitor de desacople, para que aquí pues, la bocina le llegue precisamente la señal, no el potencial de corriente directa. A veces, la señal de audio viene montada en una corriente directa, como aquí. Gracias a este capacitor, la corriente directa, bueno, aquí a un capacitor que tuviéramos por acá, ¿sí? Un capacitor así. Gracias a este capacitor, a C1, pues la señal que llega a la bocina pues, se va a convertir en esto, en una señal alterna, pero con
con respecto a cero, ¿verdad? No con respecto a o que esté montada en un potencial de corriente directa. Entonces, C1 se va a encargar de eliminar, C1 elimina CD, ¿no? CD. ¿Pero qué hace C2? Bueno, C2 también va a servir para desacoplar ruidos, ¿no? Elimina ruidos. Por ejemplo, a veces los mismos amplificadores generan un ruido como de motor de lancha, ¿verdad? Sí. Entonces, ese ruido se puede eliminar con un capacitor de 10 microfarads, precisamente, a tierra. Y aquí igual un capacitor de 10 microfarads, nada más que aquí sería negativo y positivo. Y este sería no polarizado, ¿sí? Entonces utilizaríamos en el caso de C1 un capacitor de tipo no polarizado, ¿ok? Más o menos queda claro. Como usted O bien sea, dice, en audio utilizaríamos uno de esos. el que dice no polarizado quiere decir que sería uno en serie. En serie con la bobina de la bocina, exactamente. Ya. Precisamente para eliminar la corriente directa. En muchas fallas de amplificadores, puede estar inmiscuida la corriente directa, incluso si no eliminásemos esta señal de corriente directa en la cual va montada la señal de audio, la música o la voz, en ese caso se llegan a volar las bocinas. Ese es el primer síntoma. Bocinas voladas, lo primero que debemos de checar es que sirva este capacitor, ¿sí? Cuando se Porque escucha si no, cuando se podemos escucha que volver. truenan, Pues que hay veces. puede deberse, cuando truenan las bocinas, puede deberse a que este capacitor ya tiene fugas Ya. también, y ya dañó la bocina, porque ya deformó la bobina se está saliendo del entrehierro, y al salirse del entrehierro, disminuye su reactancia inductiva, y al disminuir la reactancia inductiva, en ese momento, aumenta la corriente y se quema la bobina se quema. Entonces, por Ya, eso sí. hay que centrarlas bien, pero a veces, aunque estén bien centradas, si pasa potencial de corriente directa, la misma bobina se va quemando, se va dañando, Es hasta que como cuando dicen que se vuelan las bocinas, exacto. Pero muchas veces es debido a este capacitor que ya presenta fugas, que hay que cambiar. Entonces, muchas veces no lo cambiamos y cambiamos nada más la bocina, ¿sí? La bocina pues que está quemada. Entonces, pues se vuelve a quemar. Si no se quema Claro. inmediatamente, se vuelve a ocurrir lo mismo. Entonces, para prevenir esa situación, hay que revisar tanto este capacitor, incluso porque si también está en corto o trae fugas, por aquí se puede ir saliendo también parte de la señal y pues se está fugando señal y ya no llega la señal, el volumen adecuado a la bocina, ¿no? Eso es muy común también, esas dos fallas en estos capacitores, uno de desacople y el otro de acoplamiento, ¿verdad? Este se le llama de desacople y este es de acoplamiento, principalmente acoplamiento de impedancias. Entonces, cuando falla, ¿es mejor cambiar los dos? Se cambia, sí, cuando ya presentan ese tipo de fallitas, se deben de cambiar los capacitores. Es importante Ya. cambiar los dos capacitores, incluso sin necesidad de medirlos ni probarlos, porque ya presentan fugas. Claro, ya sea alguno o el otro, ¿no? Exacto, entonces para evitar que pues pueda haber alguna garantía en la reparación, porque también a veces cuando hace uno reparaciones, pues tienes que decir, no, pues lo garantizo 2 meses o te lo garantizo un mes,
Y para evitar problemas de garantías, por lo general debemos de cambiar los capacitores, ¿sí? Incluso cuando se vuela el amplificador de salida, por ejemplo, ya en un curso de audio, veríamos que si se vuela un amplificador de audio de salida, ese amplificador se va con todo y los capacitores también. Hay que cambiarlos, ¿sí? Porque al momento que se voló, o sea, se puso en corto, hay un aumento de corriente y ese aumento de corriente daña internamente los capacitores. Entonces, todos esos capacitores, aunque marquen bien, aunque midan lo que deben de medir en farads, pues es importante cambiarlos, ¿sí? Son precauciones que debe uno de tener como técnico, el cambiar esos componentes para prevenir, ¿no? Es Sí, como, a la larga, ¿no? como la gente que operan de, pues no sé, del X enfermedad y a veces le sacan, bueno, aprovechan pues para hacerte otra reparación aparte preventiva, ¿no? Sí. O sea, eso es muy común en medicina. Igual en electrónica pues, se tiene el mismo concepto.